Almas libres, aquí su guía espiritual Silvia Todorov en un episodio más de este Congreso Internacional Espiritualidad y Ciencia. Y hoy tenemos a una gran y querida amiga, podría decirle, una gran mentora, una gran maestra, María Dolores, hablando, amigo, de constelaciones familiares, las herramientas para el alma, para abrir ese corazón. Yo desde Venus, aquí estoy en Venus que, wow, cuéntenme ustedes desde dónde se están conectando. Buenas noches, Venezuela. Qué felicidad que estén presentes, Argentina, Colombia. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra queridísima María Dolores. ¿Cómo estás? Encantada, Silvia, de estar aquí y esta oportunidad de poder unirnos todos con cada uno un tema distinto, ¿no? Realmente, Ay, te sí, felicito eso es una gran convocatoria de maestros, de guías. y una gran iniciativa para ese gran título que le pone que todos somos uno, ¿no? Es como las distintas partes que convergen en ese gran rompecabezas de todas las disciplinas, de todas las filosofías y técnicas que tenemos para llegar a ese uno, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de constelaciones familiares como herramienta para abrir el corazón, ¿no? Y quisiera, Así mm, es. ajá, esto es un tema para mí que me apasiona porque lo he vivido intensamente, lo que es constelaciones familiares. Tengo 17 años constelando, pero realmente es una herramienta maravillosa para ir a lo profundo, porque a su vez yo tengo una larga trayectoria en lo espiritual, más de 40 años, y esta herramienta une lo espiritual, lo psicológico y permite ir a las profundidades, las dinámicas. Entonces, yo creo que como todos, eh, llegamos a la búsqueda porque hay algo que se nos mueve en la vida, ¿no? Y aquello que no aprendemos por reflexión, la vida no los da por dolor. Y entonces el dolor nos lleva a buscar algo distinto. No quiero seguir sintiendo esto. Y en esa búsqueda, yo a raíz de que me separé del padre de mi hijo, empiezo a buscar qué pasó, ¿no? Acá y me encontré con constelaciones familiares. Y para mí fue muy revelador ver que evidentemente mamá también se había separado y yo estaba repitiendo un patrón. Entonces pues me adentré y profundicé en esta maravillosa técnica. Y los que no conocen de constelaciones, cuando uno menciona la palabra constelaciones familiares, uno puede decir, bueno, eso suena así como la bóveda celeste, o sea, como una constelación de Orión, algo de astronomía, ¿no? Pero en realidad no es astronomía, sino se refiere a algo más dinámico. Y me gustaría que pudiéramos ver una lámina ahí sobre qué son las constelaciones familiares. Okay, este es el título, una puerta para abrir el corazón, y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy, por qué. Y este término constelaciones familiares, pues no tiene nada que ver con astronomía, sino tiene que ver con los movimientos de la familia. Siguiente, por favor. Entonces, las constelaciones familiares son los movimientos que vienen de nuestros antepasados, de los ancestros, que heredamos, que son nuestro legado y que nosotros repetimos para pertenecer. ¿Y por qué repetimos? Porque esto es algo intrínseco del ser humano. Si nosotros no pertenecemos a un grupo, corremos el riesgo de
perecer. Y esto está en nuestro ADN, viene de la época del hombre de Cromañón, de cuando si no se agrupaba, pues los grandes animales lo mataban. Entonces esa pertenencia, esa repetición para pertenecer es lo que llamamos una lealtad inconsciente y es fundamental en todos los seres humanos y es una de las bases de constelaciones. Y todas estas dinámicas vienen de el alma familiar. Y por eso esto es una técnica que permite en lo espiritual ir al alma familiar, qué está pasando a tu alma individual y también a lo psicológico, a lo inconsciente de tus emociones. Entonces, constelar es ordenar y se ordena a partir de una imagen del alma familiar. Y las constelaciones sirven y están en función del amor y del no juicio. Y es el anhelo de todo el mundo, ¿no? Amar y ser amado. Pero resulta que el amor solo no es suficiente. Se requiere un orden y un respeto para que el amor se quede. Si no, entra y sale. Entonces, la función de constelación es ir a ordenar lo que cayó en desorden. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el propósito de constelar? Constelar es develar las dinámicas ocultas que hay en el sistema. Cuando ocultamos algo, no lo hablamos, se convierte en secreto y entonces automáticamente al pasar la información vamos a repetir aquello que la persona o la generación ocultó. Y cuando vemos a lo profundo el propósito, al develar lo oculto, hay claridad, hay movimiento y le devolvemos lo que no es propio a quien le pertenece, a la generación que le pertenece y también lo hacemos sin juicio, honrando lo que fue, aceptando lo que es y en nombre de lo que no pudieron hacer, hacerlo mejor que ellos. Entonces, un propósito que involucra un trabajo personal, emocional, que involucra una mirada mucho más profunda y de eso se trata constelar, ir a lo profundo, a lo oculto de las dinámicas familiares. Entonces, siguiente, el creador de esta técnica es un alemán que se llama Bert Hellinger. Y él vivió en toda su vida, es como si lo pusieron a ver todos los conceptos, a ver, siéntelo para ver qué vas a hacer con esto. Y desde muy temprana edad, él le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial y era una familia muy religiosa, muy católica, y le tocó vivir la época hitleriana. Fue obligado a la juventud hitleriana, luego obligado a ir a la guerra, y al final de la guerra termina en un campo de concentración. Entonces, siguiente, a raíz de esa vivencia, él, hay una frase célebre de él que dice, todo conflicto comienza por exclusión, quiere decir cuando no le damos el puesto a algo. Y toda solución se da por inclusión, quiere decir dándole el puesto. ¿Por qué llega él a esto? Porque su vivencia fue aquello que no era de raza aria. En la época de Hitler se excluía, se mataba, iba para campos de concentración por religión, por raza. Entonces él vivió el contraste de todo esto y cuando termina la guerra, él entonces decide meterse a cura y se va 25 años a Sudáfrica. Entonces ahí siguiente, él tuvo muchas más experiencias, pero hay algo que le llamó la atención poderosamente de una experiencia que tuvo con la tribu Zulú. Él vio como la forma tan distinta que tenían de solucionar los problemas. Y entonces él se da cuenta, si alguien agredía a otro en la tribu, no lo sacaban de la tribu, sino que lo mandaban a vivir a casa del agredido. Entonces Hellinger dice, pero esto no lo podemos hacer en Occidente. ¿Qué es lo que hacemos en Occidente? Cuando alguien nos causa un dolor, nos causa un daño, ¿qué es lo primero que hacemos? No te quiero ver más nunca.
te bloqueo de las redes, te saco, o sea, nunca más te voy a ver, te quito la amistad, te quito el parentesco, lo que, el vínculo que sea, pero al no ver la imagen, ¿qué hacemos? Empezamos a retroalimentar la imagen interna. Quiere decir, lo que pensamos, este desgraciado, mira lo que me hizo. Entonces vamos magnificando, dramatizando con nuestras propias imágenes, nuestra visión. Ya al no tener una visión afuera, solo tenemos nuestra imagen interna. Entonces, eso realmente lo magnifica. Pero él se dio cuenta, y en su convivencia con esta gente, que el agresor, viendo la imagen de la víctima, del agredido, el conflicto se solucionaba más rápido. Entonces él dijo, no, 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 esto es que hay que trabajar con imágenes, porque ¿qué hace la imagen? La imagen mueve la imagen que tú tienes en tu subconsciente y abre espacio para una solución. Y eso fue el gran impulso que él tuvo, se salió de cura y empezó su carrera terapéutica a través de múltiples disciplinas, iba probando, tomando de aquí a allá, hasta que forma lo que es constelaciones familiares. Y constelaciones familiares, pues, se trabaja con imágenes. Entonces, esta frase, solo lo que ves es lo que puedes solucionar, es la base de constelaciones. Entonces, cuando uno tiene un cliente que viene con un tema, porque tiene que haber un tema de donde partir, qué es lo que quiere solucionar, el facilitador le hace unas preguntas pertinentes al tema y el cliente elige a alguien que lo represente a sí mismo, porque tú tienes que verte afuera. ¿Qué hacemos? Regresamos a tener una imagen externa y no la que tú crees de ti mismo. Y luego vas a elegir de acuerdo con el tema lo que te diga el facilitador, un papá, una mamá, etcétera. Esta primera imagen que hace es el vaciado de tu subconsciente, es tu percepción del problema. Luego viene que identificas, tú eres mi mamá, tú eres mi papá, y esa identificación con anclaje lo que hace es activar una resonancia con el archivo del alma familiar. Y entonces esa persona que va a representar a tu mamá, que no la conoce, que no sabe del tema, va a empezar a tener síntomas, sensaciones. Me da taquicardia, me pesan las manos y cada síntoma tiene un significado terapéutico. Y a partir de ahí vamos paso a paso al origen del problema. Quiere decir, dónde se gestó, se inició este problema, en qué generación. Y luego que encontramos en qué generación, porque nos influyen 4 generaciones, desde los bisabuelos, abuelos, padres, a nosotros, nos influyen en sus decisiones, en lo que hicieron, en lo que les pasaron, y entonces eso se va pasando a través de la memoria celular y el ADN. Y una vez que conseguimos el problema, entonces vamos a una segunda fase más activa, que el cliente entra en este campo energético, morfogenético, a decir unas palabras de resolución para aprovechar toda la energía disponible para una sanación. Y esto es muy en síntesis lo que es constelar, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Estas, este proceso de constelar se debe a 3 leyes universales básicas que Hellinger dice, todas las relaciones interpersonales se dan por 3 leyes. La primera ley es la ley de jerarquía u orden. Los padres son los grandes, los hijos son los pequeños. Los padres dan, los hijos reciben. Y esa jerarquía se manifiesta el que llega primero, tiene el primer puesto. Pero cuando los hijos no respetan esa jerarquía, se siente mejor que los padres, los mandan, que tú no sabes, que yo sí sé, que las cosas son así. Entonces empezamos a embrollarnos. Quiere decir, inconscientemente nos salimos como hijos del puesto que nos corresponde como hijos y nos metemos en un puesto de grande. O por ejemplo, cuando papá y mamá tienen un conflicto, y empezamos a opinarnos
nosotros los hijos sobre un aspecto de grande, nos embrollamos, nos metemos en un problema de grande. Y generalmente, si de ese conflicto o de ese pleito no hay una solución desde el adulto, entonces el hijo se arroga un puesto que no le pertenece y la dinámica acá es yo te voy a dar, mamá, lo que papá no te dio porque yo te entiendo. O puede ser al revés, se va hacia el padre y digo, yo sí te voy a dar lo que mamá no te pudo dar. Entonces, la jerarquía, el orden es fundamental para todas las relaciones, todos los vínculos afectivos. Entonces, la segunda ley es la ley de pertenencia. Y la pertenencia se da por consanguinidad, quiere decir parentesco. Cuando hay un bebé nuevo en la familia, ya viene con un puesto, porque es hijo de, nieto de, hermano de, sobrino de, digamos, tiene un puesto por consanguinidad, por parentesco. Y esa es una de las causas de la pertenencia. Pero también hay otro factor, que es el, em, la, el vínculo amoroso afectivo. Papá y mamá no pertenecen al mismo sistema, pero su afecto, su amor, hace que mamá tenga un puesto en la familia de papá y papá en la familia de mamá. Es entonces ese vínculo, ¿no?, de amor entre ellos da un puesto igual que la consanguinidad. Entonces, cuando no reconocemos un puesto afectivo, vamos entonces a crear un vacío, un puesto vacío. Y el puesto vacío es porque excluimos, no le dimos lo que pertenece a esa persona. O sea, tuvimos un amor y no se dio, tuvimos que renunciar al amor, a ese no lo quiero ni ver. Pero forma parte de tu historia. Y si no le das un puesto, va a venir un hijo o un nieto y va a meterse en ese puesto, quiere decir, en esos zapatos, se implica y lo posterior, entonces se sacrifica por lo anterior. Lo no resuelto atrás lo cargan los hijos y lo que no se reconoce, la exclusión es compensada por alguien adelante. Porque el universo siempre está compensando y no permite puestos vacíos. Entonces quiere decir, esa persona va a estar implicada con el excluido, con aquel que no reconocemos, con aquel amor que no le queremos dar el puesto. ¿Y qué sucede? Cuando se implica, deja de estar en sus zapatos para estar en los zapatos del otro, pero va a vivir la vida que le hubiese correspondido a ese excluido. Entonces quiere decir, se sacrifica, no tiene fuerza para lo propio, está implicado en función del sistema a través de un amor ciego por el sistema. ¿Por qué? Porque necesita que la información pase hacia adelante. Entonces, esa es la ley de pertenencia. Y hay un tema que a muchos de nosotros, la gente no le gusta hablar, que son de las amantes. Ah, no me la menciones, esa amante de papá, esa no pertenece, esa la ignoramos, porque causó dolor, desestructuró lo conocido, pero resulta que es un vínculo de amor. Y si no se reconoce, pues va a haber una hija o un hijo, un nieto, va a elegir una pareja o va a estar en el puesto de amante o va a elegir una pareja no disponible, como esa amante eligió a papá. Y si de ese vínculo con la amante hay un hijo o una hija, entonces, y papá no la reconoce, no le da el apellido, no entra en el círculo familiar, mamá la tiene que crear sola, el hijo o el nieto va a hacer lo mismo, a tener un hijo fuera del matrimonio, de una relación estable, o el hijo va a elegir a una mujer que tenga hijos
de otro señor para compensar, reconocerlo y criarlos él. Entonces, esta ley es muy importante. En la permanencia es tanto por parentesco como, y consanguinidad como por vínculos de amor. Por lo tanto, todo aquello que no queramos reconocer, que pongamos de lado, que queremos mantener en secreto, que no hablar de eso, es importante darle un puesto, porque si no, lo cargan las generaciones de adelante y si queremos liberar a nuestros hijos y nietos de esta dinámica, hay que poner orden. Y la tercera ley es la ley del equilibrio entre dar y recibir. Los padres dan y los hijos toman. Y cuando este equilibrio se interrumpe porque los hijos son los que mandan, porque yo sé qué es lo que te conviene más, le quitamos la dignidad a nuestros padres. Los hijos solo entonces empezamos a dar en la tercera edad de nuestros padres, en reconocimiento y agradecimiento por habernos pasado la vida. Y entonces ahí sí nos corresponde estar pendiente de su salud, su medicamento, de sus necesidades, de su comida, de su techo, como retribución de habernos dado lo más importante, la vida, que sin ellos no la tuviéramos. Entonces estas son las tres leyes que se dan en todas las relaciones interpersonales y son las tres leyes con las cuales trabajamos en constelación. Entonces, cuando tenemos un tema, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué ley no se respetó, en qué generación se quedó esa energía atascada, qué pasó ahí, o sea, que no, al no respetarse se creó un embrollo, se creó un anclaje y se activó una lealtad inconsciente y una repetición. Entonces, estas leyes universales, como el nombre lo dice, universales quiere decir, son para todo el mundo, indistinto de raza, género, país, estatus, condición socioeconómica, todo el mundo las vive y se rige por ellas. Lo que pasa es que en constelación toman una relevancia importantísima y por eso es que la constelación se alinea con esto espiritual, con esto del alma. Entonces, siguiente, por favor. Y me dice, bueno, y en base a eso, ¿por qué habría que constelarse? Realmente cuando viene una persona a constelar es porque quiere solucionar algo que no ha podido hacerlo, que de repente ha hecho muchas cosas y no fluye, todavía está estancado, quiere ver más allá qué me está pasando, que no puedo con este problema. Y la función de constelarse es ordenar lo que cayó en desorden. Por ejemplo, si eh, todo anhelo humano es amar y ser amado. Entonces, hay una muchacha que dice, yo quiero tener una pareja, yo no quiero estar sola, quiero tener un compañero. Pero resulta que no me ven. Y cuando me ven, no se quedan. Y los que me gustan, entonces no están disponibles porque ya están comprometidos. Entonces, este es un tema a constelar. ¿Qué hacemos desde el punto de vista de constelación? Empezamos a eh, obtener información. Y cuéntame cómo se amó en casa. ¿Qué aprendiste del amor de papá y mamá? ¿Qué aprendió mamá de la abuela y la abuela de la bisabuela? Entonces, ¿qué andamos buscando? ¿Cuál es el patrón? ¿Okay? ¿Por qué el síntoma en esta generación, en este cliente, no puede realizar vínculos afectivos duraderos? De repente la dinámica es que los hombres fueron infieles detrás, las mujeres se quedaron solas para sobrevivir, fueron engañadas. Entonces la asociación del amor es que el amor duele y la sobrevivencia es ser mujeres 4x4
hacer un clan femenino y mantenernos juntas, porque esa es la forma de sobrevivir. Total, no todos los hombres son iguales, es la repetición del patrón. Entonces hay que ir justamente a reconocer ese dolor, reconocer aquello que, ese amor que no fue fructífero, para ordenar y liberar a la clienta de esta dinámica. Hay otro tema muy común también en constelaciones, que es el dinero. Entonces yo trabajo todo el tiempo, estoy sobrecargada, y no me pagan lo que merezco, no me ven, me exigen demasiado. ¿Qué hacemos entonces, constelaciones? Vamos a cómo se hizo el dinero en el sistema, si lo hubo o no lo hubo, quién se benefició, obtuvo un beneficio económico y no pagó el precio justo, o quién usurpó, o quién, qué víctima eh, se hizo en una transacción económica para lograr un beneficio. Porque entonces esta persona, en lo cual está sobrecargada y trabajando en exceso, está en el puesto de una víctima del sistema. Y puede ser en el puesto, la economía no fluye, la tenencia de dinero cuesta. ¿Por qué? Porque está en el puesto de la víctima que abusaron para obtener un beneficio. Y en los temas de dinero, desde el punto de vista sistémico, aquel beneficio que se logra a costa del sacrificio de alguien tiene una importancia y peso en 4 generaciones mínimo. Entonces, este es un tema a constelar. Entonces, cuando vamos a constelación y averiguamos dónde, vemos justamente qué necesita ser visto que no fue visto, qué necesita este, ser involucrarse en el sistema que lo rechazamos. Entonces, esos temas como pareja, como dinero, en realidad todos los temas se constelan porque son temas de vida, enfermedades, relaciones entre padres e hijos, abuso, eh, las dinámicas de víctima y perpetrador, que cuando las víctimas y perpetrador, cuando se da un perpetrador inflige su voluntad sobre la víctima, entonces generalmente la víctima no reconoce al perpetrador porque fue algo doloroso y al perpetrador no le importa la víctima porque o bien abusó o obtuvo un beneficio. Entonces, estas dinámicas que son intensas y profundas son altamente importantes darles un puesto, porque se compartió un destino, aunque no consanguíneo, un destino de vida, y entonces quedaron entrelazadas esa familia. Y hasta que la víctima no le dé un puesto al perpetrador y el perpetrador a la víctima, la dinámica sigue repitiéndose. Y para eso la mejor herramienta es constelar. Siguiente, por favor. Entonces, a una pregunta que me hacen muy frecuentemente, es, no tengo información de mi familia. No conocí a mis abuelos, mi mamá fue adoptada, por lo tanto no tenemos información de atrás. ¿Me puedo constelar? Entonces, evidentemente que te puedes constelar, porque la información está en la sangre, en la consanguinidad, está en la memoria celular y en el ADN. Entonces, aunque no conozcas la información, el tenerla ayuda a armar el rompecabezas más rápido. Y el no tenerla, de todas formas, a través del síntoma de las dinámicas, porque no puedes cortar las raíces. Entonces, ese síntoma de las dinámicas te va a dar el comienzo, el tema a tener que trabajar. Aunque no lo conozcas, no lo hayas visto y no conozcas esas historias,
las raíces hay que respetarlas, porque las raíces es lo que empodera, las raíces es lo que fortalece. Eso es igual que una mata que si le cortamos las raíces no puede crecer. Entonces, aunque no tengas información, puedes constelar en base a la dinámica que estás viviendo y paso a paso, a través del rol de representante, vamos hilando información para llegar al origen. Y en esto quiero mencionar un tema que es muy importante, porque en constelación, un tema central evidentemente es papá y mamá, porque es el primer paso a través del cual nosotros tenemos la vida. Y hoy en día veo mucho, desde hace unos años para acá, el tema de la infertilidad. O sea, no puedo salir en estado, deseamos un bebé, lo hemos intentado, ya tenemos tiempo intentándolo, hemos hecho varios tratamientos y no se logra. Desde el punto de vista sistémico, lo fundamental es ir a ver cómo está tu relación con mamá, porque vas a iniciar una etapa de maternidad, pero si no tienes resuelto la etapa anterior de la relación con mamá, pues va a dificultarse la expresión afectiva. Entonces, mamá es fundamental porque tiene la llave maestra de la relación de pareja. Mientras mejor te lleves con mamá, mientras mejor la has aceptado, más mejor te va a ir en pareja. Y tiene la llave de la prosperidad, porque ella estuvo al servicio de la vida para pasarte la vida. No niego que hay madres que pueden ser difíciles y tóxicas, y sin embargo, aún dentro de esa toxicidad, pasaron la vida. Y lo más probable es que al no estar disponibles como madre, no pudieron solucionar su vez su relación con su mamá. Entonces, estas dinámicas, tú no puedes dar lo que no tomaste de atrás. Esa toxicidad de no, mamá no me crió la abuela porque mamá tuvo que ir a trabajar. Entonces, ahí, ¿qué pasa? El vínculo no está con mamá, sino con la abuela. Entonces, hay un obstáculo para tu maternidad. Y también, desde el punto de vista sistémico, ¿qué habría que revisar en este tema? ¿Cómo han sido las relaciones entre madres e hijos desde los bisabuelos acá? ¿Quién renunció a la maternidad? ¿O quién tuvo inconvenientes o complicaciones en el embarazo? Porque entonces se prende la luz roja, epa, hay peligro en salir en estado. O de repente alguien en la familia tuvo un accidente de tránsito y había una embarazada que falleció. Entonces, cuál es el impacto que se transmite a través del sistema nervioso y la memoria celular? Ojo, salir en estado es peligroso. Entonces esas son las dinámicas que hay que ordenar. O puede ser una muerte en parto. Entonces, el parir, y antes, este, a través de las generaciones anteriores, pues parir era una condición de vida o muerte. Hoy en día, pues tenemos muchas facilidades y tenemos muchas elecciones para parir. Pero son dinámicas, lo no resuelto atrás se repite para ser visto y ordenado. Entonces, este tema de infertilidad, es decir, de relación, ver la relación con tu mamá es primordial. Y ver la relación con tu papá también. Y tú puedes decir, pero bueno, es que no lo conocí, se fue, ¿y qué me importa si mamá fue papá y mamá? Pero el 50% tuyo es de mamá y el 50% del otro 50% es de papá. Y si no lo tomas en cuenta, entonces andas coja con la vida porque solo estás operando desde tu 50%. Y papá es el que lleva al mundo. Quiere decir, cómo te relaciona con el mundo externo. Mamá es la encargada de nutrir los afectos, cómo te lleva con la pareja. ¿Y por qué es encargada de la prosperidad? Porque fue una actitud próspera, te dio
todo durante el embarazo. Tuviste la comida que necesitabas, el espacio que necesitabas, el calor. El cuerpo de ella se dio todo con abundancia, con benevolencia para crearte, cuidarte y que tú tuvieras la vida. Entonces, este es un tema súper importante a revisar en constelaciones. Y ahí justamente eh, paso, sí, siguiente por favor, en función a esto que hemos visto, al título original, ¿por qué las constelaciones abren el corazón? Porque cuando partimos del concepto que el orden y el respeto es lo que permite que el amor llegue y se quede. Entonces, el constelar nos permite ir a la comprensión más profunda de las decisiones de nuestros ancestros. Este, ¿Qué los llevó a tomar esa decisión? Entonces lo estamos viendo en función al momento que les tocó, la circunstancia, a la cultura donde vivieron, al conocimiento que tuvieron. Y el profundizar en estas dinámicas, en estas 4 generaciones mínimo, y a veces hay temas que son de 7 generaciones, el profundizar permite abrir el corazón a través de la compasión. Porque, por ejemplo, un tema que nos atañe a todas las mujeres. En la historia de la humanidad, la mujer en el siglo XIII, en el Concilio de Trento, fue incluso considerada y reflexionaron si debía de considerarse un ser humano o ser tratada como un animal. Y ganó por un solo voto, ser considerada como ser humano. Entonces, eso fue hace 7 siglos. Y pasamos 7 siglos como mujer para llegar a la revolución femenina de los 70. Entonces, todo lo que tuvo que luchar, bregar, enfrentar. Entonces, muchas veces cuando vemos estas decisiones que tomaron y qué pudieron hacer con las dificultades, con lo que prevalecía en el medio ambiente, entonces abrimos nuestro corazón y decimos, wow, aún con la dificultad pudo pasar la vida aún con la brega, con la limitación que tuvo, con lo excluida que fue, aún tuvo el coraje de enfrentar y pasar la vida para que llegara a nosotros. Y otro factor que abre el corazón es que cuando empezamos a profundizar, cambiamos la mirada. Y cuando cambiamos la mirada, cambiamos entonces nuestra percepción del hecho y cambiamos también nuestra emotividad al respeto. Y entonces tú dices, óyeme, no estoy sola, porque aunque no los conocí, ellos hicieron algo y enfrentaron todas esas vicisitudes también para que yo hoy en día pueda tener una vida más cómoda, más fácil y poder elegir. Entonces, otro aspecto que nos ayuda en constelaciones es que como trabaja para el no juicio, que decir, es aceptar el así fue. Lo hicieron como pudieron. Entonces, el así fue te lleva a soltar la queja. Y la queja te mantiene en el problema, no en la solución. Si estás teniendo un problema de pareja hoy en día y ves para atrás y tú dices, ay, bisabuela, ¿cómo se te ocurrió a ti ser madre soltera? Porque ahora entonces me es difícil a mí conseguir una pareja. Si estás desde el reclamo y desde la queja, no estás viéndolo profundamente, sino solo quieres solucionar la superficie. Y va a seguir sucediendo porque no hay respeto. Pero cuando lo ves desde lo profundo, cuando cambias la mirada, sueltas la queja y aceptas la solución, entonces él ya no es un problema, sino ves la grandeza que hay ahí. Y una vez que ves la grandeza,
el corazón se ablanda y comienza a honrar. Y la honra es el beneficio que has logrado de algo anterior a ti. Y el mayor beneficio es que nos pasaron la vida, haya sido como haya sido, haya pasado lo que haya pasado. Así fue y logró pasar ese impulso hasta acá. Y tenemos por detrás 7.500 generaciones, la historia de la humanidad. Por lo tanto, todos los temas están en cada uno de los sistemas. Y esos sistemas llevan entonces a ver, a tener un sentido de unidad. Porque lo que estás viviendo y si ves en la historia las repeticiones y todas las experiencias, todos los retos que vivieron, entonces vemos que realmente somos uno solo, teniendo distintas experiencias. Es un alma familiar que se expresa y se manifiesta en distintas épocas, en distintas circunstancias de vida, en distintas experiencias que tu alma elige para crecer, para evolucionar, pero que esas experiencias se aportan al alma familiar. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, empezamos a ver lo bueno. Y a ver lo bueno le damos un lugar en nuestro corazón. Y cuando los ancestros se sienten reconocidos, no olvidados, entonces les encanta ayudar, les encanta y te protegen. Entonces ahí lo vas a hacer y voy a hacer esto en nombre tuyo, en nombre de lo que no pudiste hacer. Y esa reconexión con esa fuerza de atrás te permite abrir un espacio. Entonces, quiero invitarlos realmente a que abran su corazón a poder ordenar, porque el orden es primordial para que se dé el respeto y pueda quedarse el amor. Y para decirle sí a la vida, necesitamos, para abrazar lo nuevo, necesitamos tener el espacio del orden detrás para brindar y darle espacio y puesto a lo nuevo. Y por eso te invito que te atrevas, atrévete a mirar, a ir más profundo y así cambia tu vida y liberas a las generaciones futuras. Y con esto quiero entonces terminar este tema, las constelaciones familiares, herramienta para abrir el corazón. Sé que muchos de ustedes conocen. Ay, qué hermosura y gracias, gracias, gracias de nuevo, María Dolores, por acompañarnos hoy y compartir mi presencia y un poco de todo ese conocimiento que habita en ti. Gracias, gracias por la oportunidad. Es una excelente herramienta y es la terapia de vanguardia porque soluciona en mucho menos tiempo lo que demoraría años terapéuticos. Así que bueno, gracias entonces por esta oportunidad y los invito Total, a total, estoy ver, totalmente de acuerdo. constelar algún tema. Bueno, y con esto cerramos hoy. Sí, atrévete a ir de apoyo también, porque el apoyo trabaja. Y cada vez que te agarran de representante, estás trabajando por el sistema. Entonces, todo el mundo trabaja. Y en la medida que todos trabajemos, pues vamos a ayudar a que el mundo sea mejor. ¿Ok? Así es, así es. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y compartieron con nosotros esta noche. Sí, los invito que junto con las constelaciones y los rituales sistémicos, vamos a la raíz del problema
Y próximamente estaré en Miami dando un taller sobre rituales sistémicos en temas de dinero, que es un mega taller y no se lo pierdan, porque vamos al origen. ¿Ok? Así es, amigos, a seguir a María Dolores en sus redes sociales y a seguir aprendiendo en este congreso. Gracias, Salta, gracias por todo este movimiento que has hecho. Lo aprecio. Chao. Buenas noches a todos, buenas noches, María Dolores. A ti. Amigos, y con esto finalizamos el viernes. Yo estoy aquí en un campamento en Venus. Nos vemos el domingo con nuestros próximos ponentes y buenas noches.